¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Noticiero Judicial. La invitación es a que en los próximos 30 minutos revisemos las principales informaciones surgidas esta semana desde el Poder Judicial. Los siguientes son los titulares. Corte Suprema aprobó la tramitación electrónica en los juzgados civiles. Medida contribuirá a agilizar la tramitación de causas. Documental desarrollado por Corte de Apelaciones de San Miguel participará en Festival de Cine de los Derechos Humanos que se realizará en Bolivia. Magistrada Carola Rivas Vargas juró como nueva ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. Primera vez que en regiones se realiza en una audiencia pública. Comenzamos con la revisión de las noticias. El 16 de mayo concluyó el programa de transparencia, rendición de cuentas e integridad desarrollado por el Poder Judicial de Chile junto al Banco Mundial. Especialistas del organismo internacional que asistieron al seminario de clausura realizado en Santiago hicieron un balance y también nos contaron más del porqué de este convenio que duró 3 años y también hicieron una evaluación de este. En Washington, el 24 de marzo del 2011, el entonces presidente de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, firmó un acuerdo con el Banco Mundial a través del cual el organismo entregó al Poder Judicial chileno una donación de $488.000. El objetivo, fomentar y fortalecer las iniciativas de transparencia, la rendición de cuentas y probidad. Un programa destinado a avanzar en materias relacionadas con la comunicación, difusión y acercamiento a la ciudadanía, que sirva de modelo para otros países de la región. Este convenio tuvo una duración de 3 años y culminó el viernes 16 de marzo. Para celebrar el fin del ciclo se realizó un seminario internacional de rendición de cuentas organizado por el mismo Banco Mundial. Importantes autoridades del Poder Judicial se reunieron con especialistas de todo el mundo en materia de derechos, comunicaciones y transparencia. Svetlana Proskurovska fue una de las representantes del Banco Mundial. Siguió muy de cerca los programas que se desarrollaron en esta alianza. Explica por qué se tomó la decisión de generar este acuerdo. Era un estudio sobre la calidad de los servicios judiciales en Chile y sorprendentemente, aunque los indicadores de desempeño de Poder Judicial en Chile eran altos comparado con otros países, la percepción de la población, usuarios y no usuarios de los servicios judiciales, no eran tanto altas como esperaban. Otro de los factores que motivó al Banco Mundial a entregar esta donación fue la puesta en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública el año 2008. Las instituciones del Estado comenzaron a entregar mayor información y el Poder Judicial no quedó ajeno a este proceso. Se creó una plataforma web amigable con el usuario, un canal de televisión que informa acontecimientos exclusivos del Poder Judicial, además de seminarios y capacitaciones de transparencia y rendición de cuentas. La experiencia, según Svetlana, ha sido muy positiva para ambas partes. Nosotros agradecemos a todos nuestros contrapartes en Poder Judicial chileno porque ellos eran enfocados en los resultados para alcanzarlos y ellos estaban enfocados en seguir los procedimientos del Banco Mundial y por eso no tuvieron ningún problema con la implementación de ese programa. Otro de los representantes del Banco Mundial que estuvo en el seminario fue el analista en investigación Francisco Lázaro. Comparte la visión de Svetlana respecto a lo positivo que ha sido este acuerdo. Se ha avanzado, pero la ciudadanía siempre está esperando un poco más. Un tema muy clave en transparencia es que no solamente es poner información, sino poner información de una forma que sea asequible y utilizable. Y eso es un proceso que conlleva una retroalimentación también de la ciudadanía. Y las nuevas plataformas de información del Poder Judicial son esenciales para que el contenido llegue a la ciudadanía de primera fuente. Para ello, el programa trabajó en el desarrollo de materiales audiovisuales, el diseño de un call center, una política de comunicaciones institucionales y la contribución para sentar las bases de la creación de un canal de televisión. Los poderes judiciales tienen un reto muy grande, son instituciones que son vistas, o sea, no son instituciones que tienen un contacto muchas veces tan directo con la ciudadanía, entonces la percepción de la ciudadanía muchas veces están un poco más formadas por prensa, por opinión, por perspectivas, más que por estar, digamos,
teniendo un involucramiento directo con el Poder Judicial. Chile fue el primer país de la región en participar en este acuerdo. La idea del Banco Mundial es replicar este exitoso convenio con otros países de la región. Siguiendo con este tema, el rol que cumplen los medios de comunicación, sobre todo en materias jurídicas, es un tema muy importante para la gran mayoría de los poderes judiciales de la región. Por otra parte, existe una ciudadanía que demanda cada día mayor compromiso y transparencia. Bueno, esta semana entrevistamos en Noticiero Judicial a la periodista Carmen de Carlos, corresponsal del diario ABC de España, quien nos dio un análisis respecto al rol que cumple el denominado Cuarto Poder. Muy buenas tardes. En esta edición de Noticiero Judicial nos encontramos con Carmen de Carlos, periodista, corresponsal para el Cono Sur del diario español ABC y directora de la web Sudamérica Hoy, con quien vamos a conversar de diversos temas vinculados al quehacer judicial y al quehacer del periodismo. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera preguntarte ¿cómo ves tú la situación del periodismo hoy día en América Latina y la relación que existe entre el periodismo y la judicatura? No puedo generalizar porque América Latina es grande y no todos los países son lo mismo. No es lo mismo Brasil que México, México que Argentina, o que Chile, o Bolivia, Ecuador y Perú. Yo creo que hay distintos estándares entre los que se mueven. Por seleccionar para tener un poco, como dicen los argentinos, un pantallazo, yo creo que en Brasil las relaciones o la tensión, porque siempre hay una mínima tensión entre los medios de comunicación y el Poder Judicial, o el poder en general, ¿no? En Brasil esas relaciones se puede considerar, entre comillas, cordiales. El Poder Judicial, en términos generales, tiene una buena imagen. Los fallos judiciales aparentemente parece que se comprenden, y el perfil y la imagen que tienen los magistrados en general, en términos generales, así como las distintas instancias judiciales, es muy positivo. Eso hay distintos sondeos que lo acreditan. En el caso de Colombia, por ejemplo, es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. En Colombia eso es una bomba de relojería que está estallando en distintas secuencias. En el caso de Argentina, pues la verdad que está bajo sospecha. O sea, el Poder Judicial, en términos generales, está siempre en tela de juicio. Si bien es cierto que dentro de ese ámbito, la Corte Suprema, que sería lo que en España diríamos el equivalente al Tribunal Constitucional, goza, en términos generales, de un gran respeto, salvo alguna excepción por alguno de sus miembros que se ha politizado. ¿Por qué? Porque la comparación con la anterior, que venía de la época de los años 90, durante los dos gobiernos consecutivos de Carlos Saúl Menem, esa Corte tenía un grado de desprestigio tan grande, que lo que vino después fue, como si dijéramos, un soplo de aire fresco, pero sobre todo fue una Corte Suprema que responde a los principios que uno espera que debe tener la judicatura y sobre todo la máxima instancia judicial. ¿De Chile tienes alguna referencia, alguna aproximación del estado actual, por ejemplo, la relación entre los tribunales de justicia y el periodismo? Mira, hoy he escuchado al presidente de la Corte Suprema de Chile y me ha entusiasmado lo que ha dicho. Creo que ha hecho una declaración de principios entendiendo qué significa y cuál es la relación que debe tener la Corte Suprema y la Judicatura en general con la sociedad y con los medios de comunicación. Creo que él ha asumido, ha dicho una frase, ha dicho tres frases que yo he recogido en algún momento de la intervención del Congreso en el que he participado, en el que dice: hemos comprendido el mensaje, entendemos cuál es la dimensión, por qué es importante que nosotros sepamos explicar a la sociedad chilena qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué significan las sentencias, qué significan los fallos, cómo son los procesos, cuáles son, qué manera hay de contártelo para que tú lo entiendas, la gente común y corriente, y que no te choque cuando en un periodo de tiempo que para ti es corto, para los periodistas es corto, te puedes encontrar con dos resoluciones o dos fallos que aparentemente sean contradictorios. ¿Cómo te lo voy a explicar para que lo comprendas? La Judicatura ha hecho esa declaración de principios, que me parece francamente interesante y loable, tiene la obligación y el deber de explicar a la sociedad el por qué funciona de esa manera. Y eso tiene que ver con la transparencia, y la transparencia normalmente tiene que ver con las buenas relaciones entre aquellos que forman parte de un colectivo que, tanto si quieren como no,
está interrelacionado. Y el Poder Judicial y la sociedad, al final, forman parte del mismo paquete. Es un denominador común en todos los países de la región, efectivamente, que hay cuestionamientos de los medios de comunicación a la forma como se ejerce la jurisdicción, que los plazos de los tribunales de justicia no son los mismos plazos de los medios de comunicación, y a la inversa, por el lado de los tribunales de justicia, de que a veces se entregan informaciones precipitadas y que la información no es lo profunda o lo puntual que se debería entregar. En el término medio está la virtud. Ni a los jueces se les debe pedir que sean periodistas, ni a los periodistas se les debe pedir, ni debemos pretender ser lo que no somos, que es magistrados o jueces. Entonces, yo creo que para conciliar esas dos posiciones, ese matrimonio entre comillas que puede estar mal avenido, pero que tiene que convivir y seguir de la mano con el transcurrir del tiempo, habría que buscar unas fórmulas intermedias. Yo creo que es la comunicación la palabra clave, es cómo se hacen entender y cómo los jueces, los magistrados, tienen que aprender, entre comillas, desde mi punto de vista, o sus representantes, de cualquier forma dentro del ámbito judicial, tienen que aprender a transmitir lo que están haciendo, un poco en sintonía con el discurso del presidente de la Corte Suprema chilena esta mañana. El periodista al final lo que está haciendo es editar las sentencias, interpretar las actuaciones del Poder Judicial. Entonces, si en la labor del periodista los jueces le ayudan, los fiscales le ayudan, siempre el resultado será mejor y los más beneficiados serán los protagonistas, es decir, la propia judicatura y, por otro lado, el lector, que va a tener esa información fidedigna y real. El periodista, como intermediario, como traductor, tiene que hacer el esfuerzo que le corresponde y capacitarse para poder entender a su interlocutor y transmitir a un lector que no tiene por qué saber una palabra ni conocer un solo término de derecho. Pero los dos tienen que hacer un esfuerzo, tanto un sector como el otro. Planteabas tú en tu intervención en el seminario de transparencia respecto de la situación que se ve en algunos países respecto a la concentración de los medios de comunicación, y citabas tú el ejemplo de Perú, que hay un conglomerado que controla el 80% de los medios de comunicación. En el caso de Chile pasa algo bastante similar. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de esa situación y cómo atenta eso efectivamente contra la independencia que se tiene que ejercer en el periodismo para poder entregar una información oportuna y veraz? Yo, en general, tiendo a creer en la libertad en el término y en el sentido más absoluto. Es decir, cuando hablamos de que los grandes medios de comunicación o un grupo de comunicación concentra el 80% de los medios de comunicación, bueno, está bien, pero ahora hay una herramienta que se nos olvida a todos, que existe, que es la web. La web es territorio de todos, por no decir es territorio de nadie. Entonces, yo creo en la sabiduría del lector, yo creo en la sabiduría del ciudadano. Creo que tiene que elegir por sí mismo, pero también creo que tiene que haber una legislación que facilite que el escenario de los medios de comunicación no esté copado por un grupo de comunicación. Pero ¿cómo haces eso sin atentar contra los derechos que le corresponden y no violar la ley, como se hace con determinadas legislaciones que se inventan solo para reventar o hacer saltar por los aires a determinados grupos de comunicación? Pues ahí es donde entra un poco el sentido común, la buena fe y la buena predisposición, pero no es bueno en ningún país. Es decir, que el 80% de los medios de comunicación estén en el poder de un grupo de empresas, eso no es bueno nunca. Ahora, ¿cómo intervienes? Hoy día tenemos a nivel de la región, en América Latina en general, una sociedad mucho más empoderada, consciente de sus derechos y que lo está ejerciendo. ¿Cómo ves tú ese potenciamiento que tiene la sociedad respecto del trabajo que realizan los tribunales? Efectivamente hay gente más consciente de sus derechos que está demandando el ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia. ¿Están los tribunales preparados efectivamente para poder responder a eso desde el punto de vista social? Yo creo que las sociedades, a medida que se van desarrollando, y eso va de la mano de una formación, de una educación, de una preparación, pues son más exigentes, y la sociedad somos todos, somos los ciudadanos. Entonces los ciudadanos, a medida que tengamos más conocimiento de las cosas, vamos a exigir más. A mí me parece absolutamente natural que haya exigencias de todo tipo y naturaleza dentro de la sociedad. En el caso del Poder Judicial y de los medios de comunicación, cuando ustedes hablan
de que los ciudadanos ahora ejercen una presión hasta ahora desconocida. Entiendo que te estás apuntando a los medios electrónicos que han surgido últimamente, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es darle un puesto al ciudadano que antes no tenía, porque realmente era transparente. Es decir, su intermediario obligado eran los medios de comunicación. Entonces, ¿qué existía hasta hace muy poco? Las cartas al director en el periódico, no existían ni siquiera las web. Ahora, ¿qué es lo que ha descubierto? No solo que en las web puede opinar y lo puede hacer bajo el anonimato, algo de lo que yo estoy absolutamente en contra y que creo que es importante legislar, y ha habido fallos interesantes en ese sentido. Yo prohibiría los comentarios en la web, penalizaría, como de hecho ya está sucediendo en la Unión Europea, esos anónimos que pueden decir cualquier cosa, difamar, calumniar, cometer los delitos que en tierra firme serían juzgados, y resulta que en el ciberespacio no. Pues bueno, creo que eso hay que ponerlo en orden. Dicho esto, creo que es interesante que las personas sientan que existen, que forman parte de un país, de la sociedad, y que tienen voz. Entonces, la voz sirve no solo para zarandear las conciencias en un momento dormidas de los jueces, de los fiscales o de los abogados, sino de nosotros los periodistas. Es decir, cuando nosotros hacemos a veces informes que no son exactos o que son inexactos, cosa que es bastante frecuente porque la urgencia que te pide el medio de comunicación y que te piden los acontecimientos te obliga muchas veces a escribir con una celeridad que está ausente de ese rigor en términos absolutos que te puede exigir a lo mejor una revista semanal. Pero ahora las webs de los periódicos es corre. Está bien que esté un ciudadano haciendo un comentario diciendo el nombre de fulano lo ha escrito mal, a esto le falta tal antecedente, eso que usted está diciendo no fue así, y a ti te llaman. O sea, a mí no me ha pasado con mucha frecuencia, lo digo, pero en un par de veces me han llamado porque yo había cometido un par de errores y me han dicho, oye, aquí hay un comentario que está diciendo que tú te estás equivocando en esto, y efectivamente, y tienes el lapsus, es decir, no eres perfecta, los periodistas tampoco somos perfectos. Entonces está bien esa opinión de la gente, y la gente te lo agradece, el lector te lo agradece. Y además, si tú reconoces cuando, por las razones que sea, has cometido un error, tú atiendes y escuchas lo que un político diría, la voz de la calle. Ellos son muy agradecidos. O sea, y el control no es respecto de lo que hagan los jueces o lo que hagan los políticos, sino que también respecto de la labor que hacen los periodistas. Naturalmente. Eso, ojo, aquí hay un arma de doble fila, porque depende en qué países estés hablando, también los gobiernos descubren que eso es una herramienta de poder. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de Argentina, que es donde vivo hace casi 20 años, y ahí hace 12 años que gobierna de manera la familia Kirchner. Por resumir, primero fue el difunto expresidente Néstor Kirchner, después su viuda, que ahora termina el mandato. Ellos se dieron cuenta del poder de estas nuevas herramientas, con una organización juvenil que se llama La Cámpora, que crearon. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues formar grandes equipos de blogueros que inundaban la red para desmentir y desprestigiar a aquellos medios o periodistas que consideraban que no iban en sintonía con su discurso, o bien para defender su propio discurso. Asimismo, intervenir en las informaciones, en los análisis o en los reportajes. Por ejemplo, Clarín, que es como la bestia negra para el kirchnerismo, y entonces estaban ahí todos los días. Había una información sobre ellos y había un equipo dedicado a contestar en los comentarios de la web para hundir en la miseria al autor de esa nota, que al final, pues claro, no es de piedra el periodista y ya trabaja de otra manera, hay una presión, hay una condición, pues hay un abuso de esas herramientas que es interesante también controlar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen, por conversar con Noticiero Judicial. No, gracias a ustedes, un placer. Ya se lo adelantábamos en titulares, el 23 de abril el Pleno de la Corte Suprema aprobó un auto acordado que regula la tramitación electrónica obligatoria en los tribunales civiles. La implementación de esta modernización informática será gradual y se espera que esté completamente operativo el 1 de enero del año 2015. Durante el año 2013 ingresaron más de 1.300.000 causas a los tribunales civiles. Un desafío más en la tarea de modernizar el sistema judicial y así entregar cada vez más un mejor servicio al usuario de justicia, sumó el Poder Judicial.
la tramitación electrónica obligatoria en todos los tribunales civiles a partir del 1 de enero de 2015. Su implementación depende directamente de la presidencia de la Corte Suprema y estará a cargo del ministro del máximo tribunal, Carlos Aranguis, como ministro visitador. Lo que se va a tramitar electrónicamente son algunas materias que es de competencia de los juzgados civiles. Por lo tanto, a contar de enero, la incorporación que se vayan haciendo los tribunales va a ser paulatina y en un plazo, yo estimo, desde octubre desde este año hasta enero, para la tramitación de los ejecutivos y de las gestiones preparatorias, y luego se mantiene en forma paralela la tramitación de los procedimientos ordinarios, las quiebras, los voluntarios, en expediente papel, hasta que probablemente o se extienda el proyecto o bien llegue la reforma civil. El auto acordado aprobado por el Pleno de la Corte Suprema en abril pasado señala las siguientes medidas: el uso obligatorio del sistema informático de tramitación en tribunales civiles, que implica el registro de cada una de las resoluciones, actuaciones, presentaciones, comparendos y actas de las audiencias que se realicen en una causa desde el inicio hasta su término. Tramitación electrónica. Los procedimientos ejecutivos y gestiones preparatorias serán registrados en el sistema informático. Solo se conformará expediente en papel al haber oposición del demandado a través de una excepción a un recurso. Firma electrónica. Las resoluciones, actuaciones, audiencias, comparendos y demás documentos que emanen del tribunal serán suscritos mediante firma electrónica y tendrán el mismo valor que los expedidos en papel, luego de ser incorporados a la carpeta electrónica. Presentación de escritos. Los abogados podrán ingresar demandas y escritos vía digital a través del portal del Poder Judicial. Tramitación de exhortos. Los exhortos con competencia civil, es decir, la comunicación escrita que un tribunal encarga a otro, deberán ser remitidos, diligenciados y devueltos mediante la utilización de dicho sistema. Registro de actuaciones por receptores. Los receptores judiciales deberán enrolarse en el sistema y hacer retiro y entrega de los expedientes solo a través del sistema informático. Ni el ingreso por portal ni la tramitación electrónica hoy día es viable. El sistema de tramitación hoy día en el SITSI básicamente sirve como de registro, a pesar de que su uso es obligatorio, pero todo lo que tiene que ver con la tramitación por parte de terceros, el público y la tramitación 100% electrónica va a ir de a poco. Probablemente en octubre se va a incorporar mitad de los tribunales de Santiago o un tercio de ellos, y así hasta enero, y paralelamente junto con regiones también. Efectivamente había un mejoramiento en lo que es la atención, porque anteriormente las colas eran eternas. Había muchos reclamos por la atención del usuario, llámese abogados y procuradores. Llevamos 25 juzgados subidos al sistema. ¿Al sistema de qué? De recepción de escritos, de digitalización de esos escritos, subirlos al sistema y entregárselos a los tribunales de manera ordenada, digamos, y ya subidos al sistema, lo cual significa un gran beneficio para los tribunales en cuanto a la gestión propia. Según un informe de la Unidad Administrativa de los Juzgados Civiles de Santiago sobre el tiempo de espera tras la incorporación de algunos tribunales a este programa, el máximo tiempo de espera que se registró entre el 21 de abril y el 5 de mayo fue de menos de 5 minutos. Los encargados de supervigilar el cumplimiento e implementación gradual del nuevo sistema de tramitación electrónica de causas civiles serán las Cortes de Apelaciones del país. Dentro de la jerarquía de tribunales del Poder Judicial, el organismo que más representación tiene en nuestro país son los juzgados de letras. Son más de 200 y están encargados principalmente de materias civiles. Queremos contarles más de detalles de este funcionamiento y cuáles son las áreas de acción de estos juzgados. Un juzgado de letras es el tribunal que está en la base jerárquica del Poder Judicial. Se encuentran distribuidos por todo el país. Según el Código Orgánico de Tribunales, en cada comuna habrá a lo menos un juzgado de letra. A estos tribunales se les llama letrados porque en su época de creación se necesitaba distinguirlos de otros juzgados que estaban integrados por jueces legos, es decir, no abogados. Están compuestos por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, sin embargo, actuarán y resolverán de forma unipersonal. Su competencia alcanza en la gran mayoría del país solo materias civiles. Según el Código Orgánico de Tribunales, existen dos tipos: los juzgados civiles o juzgados de letras en lo civil y los juzgados de competencia común. La misión de los juzgados de letras es encargarse de las causas civiles y de comercio, las causas de mina, es decir, que competen al Código de la Minería, las causas de trabajo y de familia, si es que no competen a los juzgados especializados de la misma comuna, los actos judiciales no contenciosos como posesiones efectivas, cambios de nombre, etc., las causas de menor cuantía en las que se vean involucradas personas con fuero y además los asuntos que las leyes les encomiendan.
Seguimos con informaciones que nos llegan desde regiones. El pasado lunes 12 de mayo, la magistrada Carola Rivas Vargas juró como nueva ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. Es primera vez que una jueza de un tribunal de alzada en regiones hace su juramento en una audiencia pública. Se levanta la sesión. Las señoras y señores ministros y familiares pueden saludar a la nueva ministra. Muy buenos días. Era quinta vez que Carola Rivas integraba una terna para incorporarse como nueva ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. El 7 de mayo finalmente recibió el nombramiento del Ministerio de Justicia que la convierte hoy en la nueva integrante de la Corte penquista. Por primera vez, un ministro recibe el cargo en audiencia pública. Estoy realmente emocionada de tener mi familia aquí, compartiendo la alegría y el orgullo que significa este nombramiento como ministra en esta Corte. La verdad es que me siento pero emocionadísima, más todavía pensando en toda la gente que me ha acompañado y que me ha deseado buenos augurios para esta nueva etapa de tanta responsabilidad. En la ceremonia de juramento estuvo acompañada de sus padres que viajaron desde Rancagua para estar con ella, además de 2 de sus hijos y algunos compañeros de trabajo. Sobre sus desafíos como nueva ministra afirmó que se esforzará al máximo por ser una jueza justa, oportuna y que signifique un aporte. Por su parte, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro Jaime Solís, destacó tanto las virtudes profesionales de la nueva ministra Rivas como su carrera al interior del Poder Judicial. La actual ministra es una persona que se ha destacado especialmente en su conocimiento y el espíritu de justicia que tiene y que se ha visto reflejado en los distintos fallos y por temas muy importantes que se han visto en esta jurisdicción. Es decir, es una magistrada que se ha destacado en sus funciones judiciales. La ministra Carolina Rivas nació en Rancagua, se tituló de abogada en 1994 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó al Poder Judicial en la década de los 90, primero como oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de Santiago. Luego se transformó como relatora suplente e interina del mismo tribunal, en el que consiguió la titularidad en junio de 1996. También realizó suplencias como relatora de la Corte Suprema hasta que en el 2003 fue designada como jueza del 12º Juzgado Civil de Santiago. 3 años después llegó hasta Concepción como magistrada del 3er Juzgado Civil, cargo que cumplía hasta su nombramiento. Actualmente en Chile la población de 60 años o más representa un poco más del 15% de los habitantes. Según datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, se estima que el 30% de los adultos mayores ha sufrido algún tipo de maltrato. ¿Sabe qué hacer si ve uno de estos casos a una persona de la tercera edad? Ponga atención a la cápsula ciudadana. ¿Qué tengo que hacer si veo que están maltratando a un adulto mayor? El maltrato a las personas mayores se entiende como cualquier acción que produce daño y que vulnera el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de la tercera edad. El maltrato puede hacerse de manera intencionada o no, y el daño producido puede ser de distintos tipos y dimensiones, entre los que se encuentra el maltrato físico, psicológico o social, el abuso económico o sexual, el abandono o la despreocupación por su higiene, su alimentación, su vestuario, la administración de medicamentos o no darle los cuidados médicos que la persona mayor requiere. Si un adulto mayor está siendo maltratado por un familiar, se debe interponer una denuncia por violencia intrafamiliar en Carabineros, investigaciones o en el juzgado de familia más cercano al lugar donde vive. En este último caso se recomienda comparecer patrocinado por un abogado a las audiencias. Si la violencia intrafamiliar causa lesiones, la denuncia debe hacerse en la Fiscalía. Tanto los tribunales de familia en los casos de violencia psicológica como los tribunales de garantía cuando se trata de violencia física están facultados para adoptar medidas cautelares, es decir, aplicar medidas de protección especiales a las personas de la tercera edad que presentan algún tipo de maltrato, como los antes mencionados. Y esta semana se oficializó la participación del documental El Caso Paine en un Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos que se realiza año a año en Bolivia. Esta semana, además, este registro documental impulsado por el Programa Audiovisual del Poder Judicial culminó su participación en un festival de cine en Colombia, una noticia que llena de orgullo a la Corte de Apelaciones de San Miguel y obviamente a todo el Poder Judicial por el aporte a la cultura que se está realizando. Es la mirada hacia quienes somos a través de la labor de un juez y su asistente, de un policía, de un médico, de una periodista.
así como el esfuerzo de los familiares de las víctimas. El caso Paine fue el único largometraje documental que representó a Chile en la quinta versión del Festival Salón Internacional de la Luz, que se realizó entre el 13 y el 18 de mayo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Recordemos que este registro audiovisual es el segundo capítulo del programa de difusión llamado Jueces que hacen comunidad y da cuenta de la importante labor que desarrolló el ministro en visita en causas de derechos humanos Héctor Solís junto a su asistente Sebastián Serret en la investigación de hechos ocurridos en Paine en octubre de 1973. Que estemos en esa situación, la verdad es que es un orgullo porque se ha hecho con mucho esfuerzo, con pocos recursos. Normalmente no tenemos recursos para esto, pero hemos sacado el máximo provecho de lo poco que tenemos y hemos hecho cosas de un nivel artístico y desde el punto de vista de los documentales importante que está siendo reconocido. También como parte de la internacionalización de este trabajo audiovisual, en julio de este año el documental participará en el 10º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos que se realiza en Cochabamba, Bolivia. El caso Paine ha sido exhibido en universidades, centros comunitarios y en el Museo de la Memoria. Su versión completa está disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial. Esta semana se reunió en la Corte Suprema el presidente del máximo tribunal, el ministro Sergio Muñoz, con el senador Alberto Espina para analizar la agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana con el fin de agilizar 2 proyectos de ley relacionados a estas temáticas. Como todas las semanas, los queremos invitar a revisar el siguiente bloque de contingencia. El lunes 19 de mayo, en dependencias del Palacio de los Tribunales, se llevó a cabo una reunión entre el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el senador Alberto Espina, con el fin de intercambiar opiniones sobre los proyectos de ley presentados ante el Congreso para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Luego de una hora de reunión, el senador Espina señaló la importancia que tienen ambos proyectos en materias de seguridad ciudadana. En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes 19 de mayo el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia dictada por la Comisión Arbitral del Contrato de Concesiones del denominado Sistema Norte-Sur, que validó la introducción de ciertas modificaciones tarifarias. Los ministros de la séptima sala del Tribunal de Alzada desestimaron la acción determinada en contra del Tribunal Arbitral, que resolvió que la concesionaria tenía derecho a aumentar sus tarifas los años 2012 y 2013 en tramos específicos. Por 27 votos a favor y ninguno en contra, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que suprime el feriado judicial del mes de febrero, para así asegurar la continuidad de servicio de todo el sistema judicial durante el año completo. Actualmente, los juzgados con competencia civil y los tribunales superiores, como Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, tienen un sistema de turnos durante el mes de febrero, mientras que los otros tribunales reformados operan con normalidad. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, sometió a proceso a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Marcelo Morén, Rolf Wenderroth, Raúl Iturriaga, Gerardo Urrich, Adelina Ortega y Elsa Lagos, por el homicidio calificado del ex integrante del MIR, José Hernán Carrasco Vázquez, ocurrido en noviembre de 1975 en la región metropolitana. El ministro señaló en la causa que el ex dirigente se encontraba detenido en Villa Grimaldi, instancia en la que participó de una declaración pública televisada donde llamaron a sus correligionarios a terminar con la lucha armada, situación que, según la prensa de la época, habría gatillado la venganza por parte de sus ex compañeros del MIR. Culmina así una nueva edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por acompañarnos estos 30 minutos, pero la invitación es a que día a día nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Nos reencontramos la próxima semana.